Invitamos al emergenciólogo, el doctor José Torradas. José, qué gusto tenerte aquí con nosotros hoy. Hola Valeria, como siempre. Muchas gracias. Te quiero preguntar primero, ¿qué es exactamente la tosferina y cómo se transmite? La tosferina, Valeria, es una infección que afecta principalmente los pulmones y las vías respiratorias. Se transmite más fácilmente al estornudar, estando hablando muy cercamente uno al otro, y por eso vemos que va a haber un aumento en casos cuando los niños regresan a las aulas y están muy concentrados. Oye, ¿y cuáles son los síntomas más comunes y cómo se diferencian de otras enfermedades respiratorias? Es difícil al principio poder distinguirlo porque empieza como la mayoría, mucosidad, tos, fiebre, pero realmente es la próxima fase que lo diagnostica mucho más. Es una tos convulsiva, tos repetitivo que puede llegar hasta el punto de vomitar, y en casos lo más clásico es después de un ataque de tos, al inhalar o inspirar, alguien suena como un gallo, como ¡ah! Cuando toman esa respiración. Wow. ¿Y qué tan peligrosa puede ser la tosferina específicamente en bebés y adultos mayores? Sí, bueno, estamos hablando realmente de las personas más vulnerables porque o tienen problemas de sus propios sistemas inmunológicos o son tan pequeños que no han podido recibir las vacunas, que es la mejor manera de poder prevenirlo, no solo con las otras maneras como protegernos al toser, etcétera. Las complicaciones pueden ser realmente más bien pulmonares, no poder respirar, desarrollar enfermedades secundarias como neumonías, y eso típicamente es cuando vemos a las personas hospitalizadas con esto. Si uno ya está contagiado, ¿cómo se puede tratar? Se puede tratar con antibióticos, y tratándolo con antibióticos a lo más repentino ayuda a prevenir los efectos más secundarios o las complicaciones, y también puede evitar la transmisión a otros si se trata con antibióticos. El diagnóstico se hace similar como el COVID, con un palo de prueba por la nariz, y eso se manda al laboratorio y se da el diagnóstico. Y importante porque esto sí que es una enfermedad altamente contagioso, que es altamente prevenible con vacunaciones. Fuiste a mi próxima pregunta, es, además de la vacunación, como has mencionado, ¿hay otra manera que se pueda prevenir la tosferina? Bueno, similar como con otras infecciones respiratorias, estamos hablando de higiene de manos, lo más importante. Así que al llegar a la escuela, importante que todos los alumnos intenten lavarse las manos o usar alcohol sanitario para poder lavarlo. Si están tosiendo, cubrirse la boca usando así el brazo para cubrirse, o hasta llevar una mascarilla, eso también lo previene. También, como puede estar en superficies o en el aire, pues tener filtradores de aire o también limpiar las superficies son otras maneras que se puede ayudar a prevenir. Doctor José Torradas, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Telemundo 62 al mediodía y hablarnos de un tema tan y tan importante.